Empecemos conociendo todo sobre el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón y es estable en forma de molécula diatómica, H2. Características del hidrógeno. Número atómico. 1. Símbolo atómico, H. Peso atómico, 1,0079. Configuración electrónica, 1s superíndice 1. Historia. El nombre hidrógeno proviene del griego hidro, agua, y genes, formación. Fue identificado como una sustancia distinta por Henry Cavendish en 1776 y nombrado posteriormente por Antoine Lavoisier. Es el elemento más abundante en el universo, y los elementos más pesados se formaron originalmente a partir del hidrógeno o de compuestos derivados de él. Fuentes del hidrógeno. Se estima que el hidrógeno constituye más del 90% de todos los átomos y representa aproximadamente 3/4 partes de la masa del universo. Se encuentra en las estrellas y desempeña un papel clave en la producción de energía a través de procesos como la reacción protón-protón y el ciclo carbono-nitrógeno, ambos fundamentales en la fusión estelar. En la Tierra, el hidrógeno no se encuentra en estado libre en grandes cantidades debido a su ligereza, lo que hace que escape de la atmósfera. Sin embargo, está presente en el agua, en compuestos orgánicos y en combustibles fósiles. Su producción en Estados Unidos asciende a aproximadamente 3.000 millones de pies cúbicos por año y puede obtenerse mediante reacción de vapor sobre carbón calentado. Descomposición de hidrocarburos por calor. Acción del hidróxido de sodio o potasio sobre aluminio. Electrólisis del agua. Desplazamiento de ácidos por ciertos metales. El hidrógeno líquido es crucial en la criogenia y en estudios sobre superconductividad, ya que su punto de fusión se encuentra apenas 20 grados por encima del cero absoluto. Isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos naturales. Protio H. Es el más común y no tiene neutrones. Deuterio D. Contiene un protón y un neutrón, y se usa en reactores nucleares como moderador de neutrones. Tritio T. Posee un protón y 2 neutrones. Se produce en reactores nucleares y se emplea en bombas de hidrógeno y en pinturas luminosas. Formas del hidrógeno a temperatura ambiente. El gas hidrógeno es una mezcla de dos tipos de moléculas. Hidrógeno orto, representa el 75% del hidrógeno a temperatura ambiente. Hidrógeno para, constituye el 25% restante y tiene propiedades físicas ligeramente diferentes, como puntos de fusión y ebullición más bajos. Compuestos del hidrógeno. El hidrógeno se combina fácilmente con otros elementos, a veces de manera explosiva. En la Tierra, se encuentra principalmente en agua, HO. Compuestos orgánicos como hidrocarburos y biomasa. Minerales y compuestos inorgánicos. ¿Dónde usamos el hidrógeno? El hidrógeno tiene múltiples aplicaciones industriales y energéticas. 1. Industria química y petroquímica. Producción de amoníaco, proceso Haber-Bosch. Hidrogenación de grasas y aceites. Producción de metanol. Refinación de petróleo, hidrodesulfuración, hidrocraqueo, hidrodesalquilación. 2. Energía y combustibles. Combustible para cohetes. El hidrógeno líquido es utilizado junto con oxígeno líquido como propelente. Pilas de combustible. Conversión de hidrógeno en electricidad con emisiones cero. Fusión nuclear. Deuterio y tritio como combustibles potenciales en reactores de fusión. 3 otras aplicaciones. Soldadura. Producción de ácido clorhídrico. Reducción de minerales metálicos. Llenado de globos aerostáticos. Conversión de residuos en metano y etileno. El hidrógeno, H, es un gas incoloro, inodoro e insípido que en condiciones normales no es tóxico. Sin embargo, su presencia en ciertas situaciones puede afectar la salud de manera indirecta. ¿Qué le puede causar el hidrógeno a nuestra salud? El hidrógeno, H, es un gas incoloro, inodoro e insípido que en condiciones normales no es tóxico. Sin embargo,
su presencia en ciertas situaciones puede afectar la salud de manera indirecta. Aquí te explico cómo afecta el hidrógeno nuestra salud. 1. Asfixia por desplazamiento de oxígeno. Aunque el hidrógeno no es tóxico, si se libera en grandes cantidades en un espacio cerrado, puede desplazar el oxígeno, provocando hipoxia, falta de oxígeno en el cuerpo. Los síntomas incluyen mareo, confusión, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, la muerte. 2. Riesgo de explosión e incendio. El hidrógeno es altamente inflamable y puede detonarse con una chispa o calor, lo que representa un peligro grave en entornos industriales y laboratorios. Las explosiones pueden causar quemaduras, lesiones por onda expansiva o inhalación de gases tóxicos secundarios. 3. Efectos en la salud por exposición a hidrógeno líquido. El hidrógeno en estado líquido a unos -253 grados puede causar quemaduras criogénicas graves si entra en contacto con la piel o los ojos. La inhalación de vapores extremadamente fríos puede causar lesiones pulmonares. Uso en medicina y efectos positivos en dosis controladas. El hidrógeno también se ha investigado por sus posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, especialmente en terapias experimentales para enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Sin embargo, estos usos aún están en estudio. ¿Cuál es el futuro del hidrógeno? El hidrógeno es clave en el desarrollo de energías limpias. Se está explorando una economía del hidrógeno, donde este elemento reemplazaría a los combustibles fósiles en múltiples aplicaciones. Se investiga su producción a partir de energía solar y nuclear, con el objetivo de producirlo de manera sostenible. Un desafío clave es la inversión de capital y la infraestructura necesaria para su distribución y almacenamiento. El hidrógeno libre de contaminación podría sustituir al gas natural y la gasolina, además de servir como agente reductor en procesos metalúrgicos y químicos, ofreciendo un futuro energético más limpio y eficiente. En conclusión, podemos decir que el hidrógeno no es tóxico en sí mismo, pero su mal manejo puede causar asfixia, explosiones o quemaduras criogénicas. Por su mal uso, por ejemplo, su uso en espacios confinados o en estado líquido requiere precaución extrema. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.